días a todos y bienvenidos a esta sesión o a esta reunión con el experto que organizamos desde el Club Excelencia en Gestión para hablar hoy sobre experiencia paciente. Vamos a ir empezando porque son las 9 en punto y ya sabéis que nosotros somos muy puntuales en todos los eventos que realizamos, así que vamos a empezar ya mientras se va conectando el resto de la gente. La verdad es que esta reunión con el experto, que os aseguro que merecerá la pena, ha tenido ha despertado muchísimo interés y hay muchos conectados con nosotros, así que nada, muchísimas gracias por dedicar este tiempo tan escaso hoy en día a pasarlo con nosotros. Yo soy Susana Fábregas, soy la directora de vida asociativa del Club Excelencia en Gestión y bueno, pues como muchos de los que estáis conectados no sois socios y probablemente no conozcáis el club, pues permitirme que dedique un par de minutos a presentaros lo que somos, ¿no? Algunos lo conocéis, otros no. El club es una comunidad multisectorial, siempre hacemos mucho hincapié en lo de multisectorial, a pesar de que hoy estamos en un evento impulsado por el Foro de Sanidad del club, pero hoy es una comunidad de networking y de aprendizaje. Al final somos un punto de encuentro en el que profesionales con interés en la gestión con 3 apellidos, excelente, innovadora y sostenible, se juntan para aprender, para compartir lo que funciona, lo que no, y mejorar juntos, que ese es nuestro lema. Tenemos ahora mismo 230 socios, organizaciones todas de distintos sectores, tamaños, que se reúnen, como decimos, en encuentros o en puntos de encuentro, tanto sectoriales como multisectoriales o temáticos. Esto de aquí es nuestra propuesta de valor, no os la voy a contar, pero sí, bueno, pues veis ahí los 3 ejes, el conocimiento, el acompañamiento y el reconocimiento, y el ejemplo que vamos a ver hoy, o este evento, es un muy buen ejemplo de esta propuesta de valor. En primer lugar, conocimiento, porque vamos a generar conocimiento, vamos a compartirlo. Tenemos hoy a un experto, bueno, o a 2 expertos realmente, que ahora os presentaré, que van a compartir sus experiencias, sus conocimientos, todo lo que saben con todos nosotros, y luego lo publicaremos también en nuestra web y lo compartiremos, la grabación y la presentación. Tenemos esa parte de acompañamiento que nosotros decimos, nosotros acompañamos, guiamos y ponemos juntos a socios, a organizaciones y profesionales con intereses comunes. Y el Foro de Excelencia en Sanidad que impulsa este evento de hoy, pues es un grandísimo ejemplo de este acompañamiento que hacemos a todos los socios del club. Y por último, el reconocimiento sobre todo desde 2 puntos de vista. La parte de sello FQM, y hoy tenemos un muy buen ejemplo con HM Hospitales, que tiene un sello FQM 500 desde hace muchos años, y además con los premios de buenas prácticas. Hoy vamos a conocer algunas buenas prácticas y luego, pues bueno, ya hablaremos un poco. Os invito a que descubráis, los que no sabéis, los que no conocéis, el premio de buenas prácticas que ya está lanzado este año y que tiene esa categoría de sanidad. Luego os pondremos el link y os comentaremos. Yo no comento mucho más. A continuación vamos a Alberto Pardo, que es el coordinador de nuestro Foro de Sanidad, al que conocéis la mayor parte porque lidera la mayor parte de nuestras actividades del Foro de Excelencia en Sanidad. Él es el subdirector general de calidad asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y él os presentará a Carlos Mastías, director médico del Hospital Universitario HM Torrelodones, que nos va a hablar de la experiencia paciente y de la clave en la atención sanitaria y de la experiencia de H&M, ¿no? y de HM y de él. Habrá tiempo para el diálogo, habrá tiempo para las preguntas, así que tenéis el chat abierto desde el principio, podéis irnos haciendo preguntas que se las trasladaremos a Carlos al final. Y bueno, preguntas, reflexiones o lo que queráis. Y sin más, yo presento a Alberto, que le tenemos por aquí. Hola Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, bueno, buenos días Carlos, porque os vemos ya a los dos. Nada, Alberto, cuando quieras, si quieres, empiezas contándonos un poco, introduciéndonos, presentando a Carlos y hablando un poco del Foro de Sanidad. Bueno, pues muy buenos días, Susana, muy buenos días, Carlos, muy buenos días a todos los que estáis conectados o los que posteriormente nos veáis en la grabación del vídeo. Como comentaba Susana, el Foro de Sanidad pertenece o es parte del Club de Excelencia en Gestión y agrupa
como veis en pantalla, a las personas que tienen su trabajo dentro del ámbito sanitario. Nació en el año 2010, yo me incorporé al principio, pero es verdad que soy coordinador creo que desde el 2014, y agrupa, como veis en pantalla, a una serie de organizaciones que son del ámbito sanitario. Este año tengo que deciros, para lo que nos veis habitualmente, porque a lo mejor os llama la atención, que el club ha cambiado el logo del foro y ahora veréis que tenemos un logo un poquito más actualizado, este que está marcando ahora Susana, y el foro, como tiene que estar, como es natural, alineado con el club, tiene una serie de actuaciones que ahora nos va a poner Susana, que es lo que hacemos habitualmente. En primer lugar, hacemos reuniones de coordinación y talleres. En ese caso, una de las cosas que hacemos es invitar a expertos a que tengamos, como hoy con Carlos, reuniones en que ellos nos cuenten su experiencia y podamos compartirla, y como hemos dicho, también la grabamos y luego la podéis recuperar. También hacemos talleres o hacemos reuniones más técnicas. Hacemos jornadas, todos los años hacemos una reunión anual del foro que suele ser por allá a finales del mes de noviembre, y donde presentamos también experiencias y los documentos que hemos trabajado. Tenemos equipos de trabajo. Por ejemplo, el año pasado presentamos este documento, que es la guía de interpretación del modelo EFQM en su edición, en su nueva versión del año 2020-2020 para el sector de sanidad, y este año estamos trabajando en aspectos relacionados con la evaluación. Y por último, también hacemos intercambio de buenas prácticas. Hoy vamos a ver, más que prácticas concretas, que tenemos alguna que nos comentará Carlos, un poco el global de la visión de un experto. En ese sentido, también al final de la jornada os comentaremos, o lo comentará Susana brevemente, cuáles son los premios y cómo podéis participar en los premios de buenas prácticas que lanzamos también todos los años. Bien, yo ya sin más, lo que quiero hacer ya es centrarme en la reunión de hoy. Como os ha dicho Susana, tenemos a Carlos Macías. Yo tengo que decir que conocí a Carlos por su ámbito profesional, hablando del tema del que hoy vamos a tratar, que es la experiencia del paciente, aunque tengo que decir, y él lo sabe, que primero conocí a su padre sin saber que era su padre, porque trabajamos juntos allá por los años 90, que es cuando yo me incorporé. Y claro, te pasa muchas veces, pues por el apellido pues no sabes que es su hijo. Pero bueno, evidentemente, una vez que conoces a los dos, pues entonces sí, claramente ves la similitud que tenemos los padres con los hijos, nuestros hijos con nosotros, esperamos, ¿no? Porque además a los padres siempre nos gusta que nuestros hijos de alguna manera se parezcan y sobre todo sean mejores que nosotros. Yo no sé si Carlos es mejor que su padre, eso tiene que decir su padre, pero desde luego lo que sí os puedo decir es que es un excelente profesional. No me quiero centrar tanto en el aspecto técnico, porque hoy vamos a hablar de experiencia, sino quiero centrarme en ese aspecto del sentimiento, de la humanidad. Él es una persona con un carácter abierto, es una persona muy fácil de acceder, es una persona que te trata como tú quieres que te trate cualquier persona, que te trataría como tú tratas a un ser querido, y por tanto que yo creo que es un buen ejemplo en sí mismo de lo que tenemos que trabajar en la experiencia. Además, trabaja en sanidad, es médico, como os ha dicho Susana, es el director médico del hospital el HM en Torrelodones, y por todo eso hoy está aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros, y te paso la palabra para que nos haga la presentación. A ver si no sé muy bien a dónde tengo que apuntar. Aquí, fenomenal. Vale, pues nada. Aquí, ya estamos. Bueno, pues la presentación. Yo soy Carlos Macías, soy médico de familia de formación. Después de trabajar como médico de familia, trabajé... Perdonad, porque es que no nos va muy bien el pasador de las diapositivas. Si no, pasas tú. Venga, fenomenal. Luego trabajé durante 5 años como médico de urgencias en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid, y desde hace 14 años, que es la de mi hijo menor, pues me dedico a la gestión de hospitales. Siempre he dicho que mi carrera profesional iba a parar a las series de éxito de la televisión, y hace poco Netflix me hizo un favor pues estrenando en New Amsterdam la serie de Mas Goodwin, el director del hospital
de Nueva York, que está basado en un libro del director médico real del Hospital Bellevue de Nueva York. Ahí tenéis, la presentación os la pasaremos luego a todos los que nos la pidáis, tenéis mis datos de contacto a continuación, mi LinkedIn, Twitter, correo y el teléfono, porque a mí me encanta generar red, generar conocimiento, debate y en muchos casos, en el caso de Alberto, pues amistad. Así que, venga, vamos a empezar con algo que ya habéis visto probablemente en la invitación. Estos son los objetivos. Yo cuando he visto lo de reunión con el experto, pues creo que me vi un poco grande. No me considero experto en nada, pero sí, como bien dice Alberto, soy muy pesado y muy obsesionado con el tema de experiencia de paciente y probablemente en eso no me gane nadie, pero vamos a intentar pues, conocer novedades, unas pinceladas de cómo aplicar métodos y prácticas a nuestras organizaciones sanitarias. Estamos en el Club de Excelencia en gestión y todo esto, y ya os advierto, va a ir mucho más centrado en gestión que en emociones, sentimientos, que es una deriva muy natural con todo el tema de experiencia de paciente. Y luego vamos a intentar seguir este esquema, que también venía en el anuncio de esta jornada, de ver cuál es la foto, cuáles son las expectativas y cómo hay que actuar y activar las palancas. Empezamos por la foto y, para ser un poquito académicos, la definición de experiencia de paciente, la clásica, es la del Instituto Beryl, que es la institución más reconocida en experiencia de paciente, que dice esto que veis ahí en la pantalla. Es la suma de todas las interacciones conformadas dentro de la cultura de una organización, que influyen en las percepciones / emociones de los pacientes a lo largo de todo el proceso. Esto es importante porque en sanidad estamos muy acostumbrados a ver solo lo que tenemos delante de las narices y no el antes y el después. Curiosamente, esta definición para mí se ve superada por esta otra de un libro que comentaremos más adelante, que se llama Los pacientes son los segundos y que escriben dos personas. Una de ellas fundador del Beryl Institute y que creo que resume perfectamente de lo que vamos a hablar. Experiencia de paciente es aquello que le cuentas a tu mujer cuando sales de la consulta del médico. Ya está. Puede efectivamente estar conformado por esas percepciones, por la cultura, por todo lo que te ha ocurrido, pero ahí es donde hay que centrarse. Esto de la experiencia de paciente es relativamente nuevo. Mi jefe, Juan Abarca, al que muchos conoceréis porque se nos ha hecho influencer recientemente, pues hace unos 6 años, cuando yo tuve esta vocación dentro de mi vocación de experiencia de paciente y le dije, jefe, tenemos que hacer políticas, acciones, procesos orientados a experiencia de paciente, me dijo, pero Carlitos, ¿esto qué es? Me suena a crucero por el Caribe. Y esto fue hace solo 6 años. Y ahora, gracias a Dios, tanto Juan como Alberto, como muchísimos compañeros, pues tienen claro que experiencia de paciente es algo que debe liderar la gestión de las organizaciones sanitarias, ¿no? Realmente antes de la pandemia, ya, por poner un ejemplo muy cercano, el Círculo de Empresarios y en este informe de 10 temas candentes de la sanidad española decía en el número 1, y no por casualidad, que la experiencia de paciente era el primer tema candente de la sanidad. Y fijaros en el epígrafe que dice más allá de las encuestas de satisfacción. Luego hablaremos brevemente de esto. Y hay un párrafo que quiero señalar que dice que la orientación real, y veremos luego real, hacia los pacientes será el elemento competitivo y diferencial, fundamental de las organizaciones sanitarias. Fijaros la potencia de esto. ¿Qué ocurrió luego? Porque nos vino el coronavirus. Y ahí han cambiado muchas cosas. Todos los informes de tendencias globales señalan que de las muchísimas cosas que ha cambiado el coronavirus, una de ellas, como veis ahí, es el tema de cambiar la percepción de la salud y de las opciones respecto al propio cuidado de la salud. Hay muchos estudios, os traigo aquí algunos y luego si queréis habrá más referencias. Este es uno de la Fundación Mafre, en el que dice que hemos cambiado realmente de esa concepción de la salud reactiva y que solo me tengo que preocupar de ella cuando me pasa algo, a una salud mucho más proactiva, mucho más global, mucho más consciente. Organizaciones como Deloitte, consultorías de reconocido prestigio, ya dicen para 2021, decían para 2021, lo veis recuadrado ahí, que una de las cosas que está al mismo nivel de transformación digital, de innovación en el modelo de cuidado, es la experiencia humana, ya ni siquiera habla de experiencia de paciente,
y luego otras como Price también dicen que hay que poner la experiencia de paciente lo primero. Es cierto que hay otros dos temas que ganan posición, pero cuando desarrolla esto, pues está hablando pasa al siguiente, por favor, de comunicación, de conveniencia, de calidad, de personalización y luego todo también con todo el tema de transformación digital que hablamos. Pero respecto a esta foto, ojo, cuidado, ¿no? Lo pongo aquí porque a veces nos desviamos de estas cosas y podemos caer en trampas, ¿no? Con esta palabra que yo personalmente, Alberto, me meto en un jardín, pero no me gusta nada, ¿no? Que es el tema de la humanización o esto de confundir satisfacción de paciente con que los pacientes estén felices. Como veis ahí, os lo traduzco, la satisfacción del paciente tiene que centrarse en darle al paciente lo que necesita cuando lo necesita, no hacer todo feliz, porque luego nos pasan cosas como esta, que se nos va de madre este tema de la humanización de la salud, que yo personalmente tacharía, y pueden ocurrir cosas maravillosas como las que ocurren en esta imagen, es decir, un escáner, probablemente un hospital pediátrico, este es de Estados Unidos, donde todo es fantástico y maravilloso y parece un parque de atracciones, pero que a lo mejor estamos diciéndole a los padres todavía que el niño no sabemos a qué hora va a bajar, le estamos dando más ayuno del necesario o le informamos de que la prueba dura 10 minutos, que es el tiempo que el niño está en la máquina, pero no los 20 de antes y los 20 de después. O como esta imagen que se hizo viral, una portada que fue del País, ¿no? De al quirófano indescapotable, que si analizáis un poco la foto, la cara de la niña, que es de horror y pavor, pero todo el mundo parece estar muy contento porque una vez más, ¿no? Los del sector hemos creído que lo que necesitaba el niño era eso y a lo mejor no necesita tanto el cochecito, sino que puedan entrar los padres hasta el quirófano. Así que esto es importante. Respecto a las expectativas, yo siempre digo esta frase que el único ingrediente necesario para la frustración es la expectativa, entonces pues hay que tener cierto cuidado en saber qué podemos esperar. Para esto quiero que entendáis una cosa muy importante, que es esto, qué es y para qué sirve el sistema sanitario, ¿no? Y hay que entenderlo porque realmente, insisto, vamos a hablar de gestión y vamos a hablar de sistemas. Si uno no sabe lo que es el sistema sanitario, va a Wikipedia y te da esta definición, que básicamente lo que dice es lo que leéis ahí, es una organización, es un sistema que se encarga de proveer asistencia sanitaria. Fijaros que no estamos hablando de salud, ni muchísimo menos de cuidado de personas. Estamos hablando de proveer asistencia sanitaria dedicada a la prevención o a la atención clínica. Es decir, intento que no te pase nada o yo estoy ahí, o mejor dicho, tú vienes a mí cuando te pasa algo. Pero esta frase maravillosa que vais a ver ahora de este señor que tiene un particular gusto para la elección de las corbatas, que es Donald Berwick, es el antiguo director del Medicare americano, dice, y lo traduzco, un sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos producir otros resultados, necesariamente tendremos que cambiar el sistema. Y todo lo que vamos a hablar está mucho más alejado, repito, de sentimientos, emociones, sino más en gestión, en procesos, en personal y en cambiar sistemas y culturas, que es de lo más complicado que hay. Claro, nuestro sistema sanitario se parece mucho más a un despacho de actos médicos, cual despacho de panadería, donde uno viene y dice, oye, pues yo en el tiempo que voy a estar aquí, en Torrelodones, habremos hecho no sé cuántas consultas, asistencias de urgencias, endoscopias, visitas en plantas analíticas, como cualquier hospital, centro de salud o ambulancia en atención extrahospitalaria, lo que sea, pero estamos proveyendo de actos médicos y además de una manera, una organización, pasa al siguiente, que se parece mucho a esta foto que os traigo de una cadena de producción de motocicletas en Turquía, que la pongo aquí porque los operarios van de blanco y recuerda un poco a los uniformes sanitarios, en el cual el paciente es la motocicleta y cada uno, cada vez más, ¿no? La hiperespecialización está que ya tenemos traumatólogo de codo, o ya lo vamos a tener de mano derecha y de mano izquierda, ¿no? Es decir, muchos profesionales haciendo su trabajo, pero débilmente conectados entre sí, y un paciente que circula a lo largo de esa cadena de montaje y encima en un sistema muy industrializado. Esta es una foto de un quirófano oftalmológico en Cuba, ¿no? Que tiene una tradición de oftalmología muy potente, donde están operando 5 pacientes a la vez. Incluso hay un vídeo en el cual esos pacientes pasan en una cinta transportadora y en cada una de las estaciones se le pone anestesia, se le abre el ojo, se le pone
la lente, se le cierra, se le pone el colírio anestésico y sale de alta. Es decir, cadena de producción de actos médicos, ¿no? Y además le metemos en esa cadena, en un viaje, que es ese famoso, y esto sí que es muy de experiencia paciente, el patient journey, el viaje del paciente, donde hablamos nuestro idioma, donde definimos nuestras normas, donde desposeemos al paciente de su propia identidad en muchas ocasiones, cuando el paciente muchas veces nos está diciendo esto. Es decir, oye, tú, sistema sanitario, has diseñado esto en base a tus conocimientos, incluso en base a tu conveniencia, abro paréntesis, en los hospitales se da de comer a las personas a la 1 de la tarde o antes, porque tenemos que dejar todo recogido para el turno de enfermería que termina a las 3. Es decir, esto es así, está diseñado por nuestra conveniencia, cuando el usuario, el cliente, el paciente nos está diciendo, oye, si es que yo tiro por aquí, es que tiro por aquí, y no lo estamos viendo, ¿no? Claro, vosotros diréis, oye, Carlos, estás diciendo que la sanidad es algo industrializado, que es una cadena de producción de actos médicos, para ser yo el primero, ¿no? Y el burro delante que nos espante. Esta es la página web de HM Hospitales, donde en el apartado de resultados médicos yo le digo a la gente que quiere venir a mi casa, ¿a qué me dedico? Y estos son los resultados médicos que yo estoy poniendo en mi web. Es decir, si quitáramos esa columna de la izquierda, donde veis alta hospitalaria, urgencias, cirugías, y pongo, pues no sé, roscones de reyes o tornillos o camisetas, sería lo mismo. Es decir, yo te estoy informando de que Torrelodones, el tercero empezando por la izquierda, pues ha hecho 60.000 urgencias. Pero no te estoy diciendo si tardas mucho, tardas poco, acierto en el diagnóstico, cuánta gente tiene que venir a los 30 días después de que yo te atienda, no sé cuántas cirugías de cataratas. Pues oye, dime cuánto tiempo tardas en volver a ver bien, o si has dejado a alguien tuerto en tu hospital, cuéntame eso, pero te estoy dando datos de factoría. El Hospital Valdebrón, el siguiente, exactamente igual. Nos está informando, pasa al siguiente, por favor, de datos de factoría. Oye, 360 trasplantes, es maravilloso, 614.000 pacientes atendidos, pero esto no nos informa, es cantidad, no hay calidad por ahí. Seguimos, Quirón Salud, ¿no? Nos dice igual, músculo, 50 hospitales, no sé cuántas camas, y a los pacientes en su web les está hablando de siglas que no entienden. Que alguien me diga fuera del sector sanitario que es un gamma knife o un cyber knife, suena a que es un cuchillo con wifi o láser, no lo sabemos. ¿Qué es 6 Da Vinci? Pues conocemos a Leonardo, pero los otros 5 hermanos no nos los han presentado. ¿Esto de qué va? Pitas nos dice lo mismo. Nos dice, oye, pues tengo mucho músculo, pero ojo, ya nos dice, pues te hablo de satisfacción. Ya te empieza a decir cómo de contentos está la gente que viene a mis hospitales y les atienden hospitalización, de cirugía o en urgencias, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados por defecto a funcionar como, insisto, cadena de producción de actos médicos. Cuando además, os pasaré referencias extra de cosas de la charla, porque hay algunas cosas que creo que merece la pena bucear, esta es una de ellas, porque no se ve muy bien, los determinantes de la salud, lo que determina la salud del individuo, por ende de la comunidad, no es el sistema sanitario. Hay varios componentes que son la genética y la biología, el ambiente físico, las circunstancias sociales y el comportamiento individual, y el sistema sanitario, en el mejor de los casos, de un estudio hecho sobre el norteamericano, contribuye en un 11%. Es decir, todo lo que hacemos genera un 11% de la salud de las personas y el 60% está en base al comportamiento individual o a las circunstancias sociales. Es decir, tenemos una organización muy potente, muy estructurada para producir unos resultados fantásticos en cuanto a actos médicos, pero que contribuyen relativamente poco a la salud. Y encima, si nos preguntamos, oye, ¿el paciente es el centro? Pues aquí hay que recurrir a la física básica, ¿no? La física básica y la ley de la impenetrabilidad de los cuerpos dice que donde hay uno no puede estar otro. Por eso si metes una piedra en un vaso de agua, sale el agua y se mete la piedra. ¿Qué ocurre en el sistema sanitario? Es muy difícil poner al paciente en el centro si ya estás tú en el centro. Y cuando digo tú, hablo de los médicos, hablo de los sanitarios, enfermeras, gestores, es decir, casi el acto médico, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que sea este médico endiosado que tiene la capacidad de manejar la vida de las personas, y hablábamos antes fuera del micrófono, ¿no? De cómo podemos soportar esperas que no soportaríamos en un restaurante, en un hotel, en un aeropuerto, comportamientos, lenguajes, porque ya me ha visto el señor doctor y entonces pues,
bueno, ya estoy donde quería estar, ¿no? Pero estamos organizados en una estructura muy piramidal, donde el médico en la película, el paciente casi hace un pequeño cameo, ¿no? Hace una actuación estelar, pero el cuidado de verdad está basado en otros estamentos a los que prestamos relativamente menos atención, y tenemos que ir hacia un modelo claramente mucho más circular, donde el paciente de verdad está en el centro, ¿no? Y aquí es cuando, según algunos, pues cada vez que se dice el paciente en el centro, humanización, pues en algún sitio del planeta muere un gatito, ¿no? Porque es una palabra que estamos súper acostumbrados a decir y a veces pierde un poco el sentido. Por eso la intención de hoy es intentar aterrizar esto lo más posible, ¿no? ¿Qué ocurre fuera de la sanidad? Yo a veces espero que por edad, los que estáis viendo esto, reconozcáis la imagen, ¿no? Es la primera página de los tebeos de Asterix y Obelix, hablaba de la aldea gala, que tenían la poción mágica que les diferenciaba y estaban ahí arriba con esa valla, pero en la Galia, es decir, fuera de la sanidad, todos funcionamos en modo Amazon, ¿no? Accesibilidad, información, conectividad, es decir, si yo quiero hablar con mi médico porque tengo una duda de algo, lo puedo hacer tan fácil como puedo hablar con Amazon sobre un pedido que me va a venir en unos días. Tengo toda esa información, tengo mis datos médicos en mi poder, o los tiene alguien y si los pido me los dan en un montón de papel. Es decir, todo el mundo fuera de la sanidad está funcionando en un cambio que ha pasado de producto a experiencia. Todos hemos utilizado el bote de la izquierda, ¿no? De cristal, nos hemos dejado la palma roja, se nos ha caído en la cocina y aquello parecía la matanza de Texas. ¿Y qué hizo Hayes? Diciendo además muy claramente, sigo manteniendo mi receta, lo de dentro es lo mismo, pero voy a pensar en ti. Doy la vuelta al bote, sistema antigoteo, no queda toda esa roña alrededor del tapón y encima si se te cae, no te voy a dejar la cocina perdida. Tenemos que pasar de producto a experiencia. Creo que nosotros, en sanidad, tenemos el reto de cambiar una organización mucho más centrada en el acto que en la experiencia, en este caso, del paciente. Y además tenemos otros condicionantes y estamos en el bloque expectativas, ¿no? Ya os habréis dado ya progresivamente, supongo, el bajón, ¿no? Porque encima decimos, oye, el sector sanitario es especialmente conservador, lento, resistente al cambio. Incluso la OCDE dice en un informe que habla de transformación digital del sistema sanitario para el siglo XXI que el problema no es de tecnología, es que son de mentes predigitales, es decir, que estamos muy apalancados en nuestro status quo. Y respecto en concreto a la humanización, como veis ahí, y todo lo que tiene que ver con la experiencia paciente, no es una moda, es una contradicción. Es decir, yo sí que pienso que el sector sanitario es de los más humanizados que existe, pero para contrarrestar todo ese sinsentido, toda esa irracionalidad en cuanto a cómo hacemos las cosas, ¿no? Y eso conlleva, como veis ahí, tiempo, recursos económicos, formación, estudios previos, es decir, cómo estamos enseñando a médicos, enfermeras, profesiones relacionadas con la sanidad y cómo hacer las cosas, cuál es su objetivo. Y para terminar el bloque de expectativas, realmente lo que uno puede esperar cuando gira su objetivo hacia realmente el cuidado de los pacientes son cosas tan maravillosas como las que describe esta doctora en su libro Lo que los pacientes dicen, lo que los médicos escuchan, que habla maravillosamente del poder de la palabra, ¿no? De cómo hablar con los pacientes, permitirles que se expresen. Recordar que el médico de media tarda 18 segundos en interrumpir a un paciente cuando se siente en una consulta y le pregunta algo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema sanitario es una enorme cadena de producción de actos médicos y tengo muchos más pacientes ahí fuera. Y tengo que saber qué tienes para saber qué te mando. Otro libro maravilloso, Compassionomics, estoy leyendo ahora mismo, evidencia científica en muchísimos campos sobre cómo tratar con empatía, cómo tratar con respeto, cómo dejar hablar a los pacientes, cómo tocar a los pacientes, genera beneficios biológicos. Es decir, no es satisfacción y me ponen más estrellitas en la encuesta. Necesito menos medicación, tengo más adherencia al tratamiento. Es decir, si alguno tenía dudas sobre qué expectativas pensar de orientar su organización a la experiencia de paciente, ahí las tiene, evidencias científicas. Y por último, bueno, este es un último estudio que hizo el IDIS hace unos años respecto a experiencia de paciente. Claro, si yo realmente lo que quiero como médico, como sanitario, es que mis pacientes se encuentren mejor,
fijaros la potencia de lo que veis en la pantalla. Si yo genero una experiencia de paciente mala, de un 60% de lo que ellos llaman el momento wow, que sería lo maravilloso, mi percepción de la salud está en un 6. Pero si esa experiencia es mejor, le aumento 2 puntos. Es el mejor efecto placebo, si queréis llamarlo así. Es decir, si hacemos las cosas bien, si todo lo orientamos hacia cuidar a los pacientes, se van a sentir mejor los pacientes. Y no es ese el fin último de nuestra vocación para la profesión. Y como dice Nacho Vallejo, buen amigo, internista en Sevilla, al final, es que es lo correcto. Para eso nos hemos puesto, o yo personalmente, nos ponemos la bata y vamos a trabajar cada día, porque lo correcto es tratar de forma empática a los seres humanos en el momento más vulnerable de su existencia. Así que esas son un poco las expectativas respecto a todo este tema de atención al paciente, que termina en eso. Oye, parece que toca reinventarse. Fenomenal. Vamos a ver cómo actuamos y qué palancas activamos, porque el campo es enorme y podemos tener parálisis por inmensidad, ¿no? Venga, vamos a ir viendo. La primera pregunta, ¿es posible gestionar en base a expectativas de pacientes? Yo creo que sí, utilizando esto, que es lo que nos dice el difunto Martin Ingvar, que fue el director de Lightshop, que queda súper bien en inglés. Lo voy a pronunciar con mi acento de Wisconsin, ¿no? Decía, the patient cares about care, pero al final es, al paciente le importa quién le cuida. Es decir, somos una organización jerárquica, llevamos ribetes de diferente color en las mangas para saber si uno es técnico, asistente, TIGA, celador, técnico de rayos, me da igual. Si tú me cuidas, eso es lo que me importa. ¿Cómo podemos hacer eso? Teniendo en cuenta, además, que como dice Maya Angelou, la poetisa norteamericana, que es una frase que me encanta, la gente va a olvidar lo que hiciste, la gente va a olvidar lo que dijiste, pero cuando están en el médico, cuando están en un centro de salud, cuando se han subido en una ambulancia, van a acordarse cómo les hiciste sentir. ¿Y cómo les vamos a hacer sentir mejor? Atendiendo a lo que necesitan. Esto es una cosa antiquísima, que son las 10 cosas que piden los pacientes que están hospitalizados en un hospital. No piden que su médico tenga un currículum tremendo, que la resonancia sea de 3 teslas. Oiga, déjeme dormir, no hagan ruido, preséntense, llámenme por mi nombre, informen a mis familiares, tengan la habitación limpia, escúchenme un poco, implíquenme en las decisiones, que yo me sienta ahí como un mueble que me lleva de un sitio para otro. Sean profesionales, explíquenme las normas básicas del hospital. Si usted me va a recomer a la 1 porque tiene que organizar el turno hasta las 3, cuéntemelo, porque de repente el primer día me traen la bandeja a la 1 y lo primero que digo es, se ha equivocado, yo jamás como hasta ahora en mi casa, ¿no? Pero fijaros, cosas tan sencillas como esa. Otro estudio del Instituto Beryl, os lo traduzco. Lo primero, el 71% de la experiencia tiene que ver con escúchame, comunícate de una manera que yo pueda entender. Es decir, hablamos en siglas que a veces no entendemos ni especialistas de uno con especialistas de otro. Lo que el cardiólogo no dice no lo entiende el alergólogo. Tráteme con respeto y cortesía y transmítame confianza. Y tómenme en serio cuando tengo dolor. Fijaros el altísimo porcentaje que tiene estas cosas en el peso de la experiencia de paciente final. Al final todo se reduce a esto, a ponerse en los zapatos desde el frente y también a patear en los centros. Hay que salir muchísimo de los despachos, luego en el debate seguro que sale esto. Y la empatía, como viene esta imagen siguiente, no es la empatía ñoña que a veces tenemos esa deriva en sanidad, ¿no? Pues hablábamos antes también de hablar alto, ¿no? A partir de 65 años hablamos muy alto a todo el mundo porque asumimos que está sordo en el hospital y llamamos cariño mi vida, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que el de enfrente quiere. No. Esto que os enseño ahora es una escala, está en inglés, que os lo traduzco, ¿no? El problema es que compasión, que veis que es el máximo, compasión tiene una traducción, ¿cuál la anterior, por favor? Muy mala al castellano, porque compasión es como lástima, pena, estaría casi en el pity, ¿no? De abajo, pero compasión es cuando yo realmente, empatía es, oye, yo siento contigo, pero compasión es, oye, siento contigo y realmente quiero ayudar, ¿no? La famosa serie de Amsterdam que habéis visto, ya sabéis que el director tiene una frase fetiche que es how can I help? ¿En qué puedo ayudarte? Que no es lo mismo que quiere y no es lo mismo que necesita. El lenguaje es muy potente, es ¿en qué puedo ayudarte? Y no es otra cosa. Y realmente
utilizar la empatía y la compasión, entendida en el término anglosajón, es la diferencia. Claro, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer un cambio de semejante calibre? ¿Por dónde empezamos? Pues venga, vamos a intentar dar unas pinceladas rápidas sobre cómo hacer esto. Lo que os decía antes, un cambio cultural. Lo primero es conocer la cultura de las organizaciones. Y ya sabéis que cambiar la cultura es complicadísimo. ¿Por qué? Porque desayuna, come y cena estrategia. Uno puede venir con un plan, como viene Alberto, ¿no? Perfectamente maquetado de lo que sea, ¿no? Y aquí vengo yo con mi plan y decir, vale, pero aquí la cultura es que hacemos las cosas de esta manera, los más antiguos dicen esto, etcétera, etcétera. Complicadísimo, durísimo y muy exigente. ¿Cómo hay que hacer esto? Basado en los trabajadores y centrado en el paciente. Os hablaba antes de este libro, maravilloso, os pondré las referencias. Patients come second. Los pacientes son los segundos. Y en el prólogo de este libro dicen, oye, como yo, que he fundado el Instituto Beryl, que es el de experiencia paciente, tengo las narices de decir los pacientes son los segundos, porque el primero es tu equipo. Y esto va de gestión de personas. Luego veremos al final un poco esto, ¿no? Pero es gestión de equipos, de personas que tienes que estar absolutamente orientadas a un mismo propósito y a una misma misión. Esta foto es de mi equipo de Torrelodones en plena pandemia, estábamos todos ahí separados, ¿no? Pero fijaros cómo, pues, Diego de Informática, José del COL, Fernando de Calidad, Joaquín de Planificación Asistencial, Atención al Paciente, Admisión, estábamos todos allí, todos a una, en plena pandemia, porque todos eran exactamente igual de importantes. Y realmente hay que tener claro que nuestro liderazgo tiene que ser un liderazgo de servicio. Esta imagen la tengo yo, que soy un poco friki, lo reconozco, pero en la puerta de mi despacho. A mí, Alberto, tú me preguntas, ¿cuánta gente trabaja para ti? Yo digo, ninguna. Yo trabajo para todos los de abajo. Mi trabajo es trabajar para ti, para que tú trabajes en las mejores condiciones para tus pacientes. Mi trabajo como director médico. Y se puede ser líder en una cafetería, en una planta de hospitalización, en un centro de salud, en un servicio extrahospitalario. No hace falta. Yo, gracias a Dios, se me ha brindado la oportunidad de influir sobre una organización, ¿no? Al final, para hacer esto, ¿no? Poner a todo el mundo en el mismo nivel y decir, oye, lo importante es el paciente. Seguimos. Hay que implicar a toda la organización y hay que hacer a todo el mundo partícipe. Esto no es, pasa al siguiente, claro, la logística de un hospital que dices, oye, parece que solo el recuadrito de arriba de los servicios de atención a pacientes son los que se tienen que encargar de experiencia de paciente. Mentira. Marketing, jurídico, mantenimiento, comunicación, logística, todos son responsables de la experiencia de paciente. Y todos deberían llevar esta pegatina, al menos virtualmente, en la cabeza de este término que en inglés se traduce directamente como soy responsable, pero la traducción más libre es soy alguien al que le puedo pedir cuentas de algo. Te puedo pedir cuentas a ti de la experiencia de paciente, aunque tú no toques un paciente directamente. Todos en la organización son igualmente valiosos e imprescindibles para apuntar a la experiencia de paciente. Más cosas. Tenemos que conseguir que todos esos vectores y esos hilos de las organizaciones sanitarias, que a veces, como veis en la imagen de la izquierda, incluso están enfrentados, se orienten hacia lo mismo. Y eso es muy complicado porque las culturas y los microdepartamentos y los microreinos a veces son complicadísimos de enrolar a esto. Pero cuando empiezas a orientar a todos esos vectores es cuando ocurre la magia. Y luego, en mi opinión, luego hablamos en el debate, lo más importante, hay que hacer y hay que dejar de hacer cosas en torno a un propósito, a una misión, y como si de una obra de teatro se tratara, ¿no? Esto es muy personal, os voy a traer aquí una referencia de un libro maravilloso que a mí me cambió la vida, se llama Si Disney dirigiera tu hospital, 9 cosas y media que harías de forma diferente, ¿no? En este libro cuenta la experiencia Fred Lee, que no es médico, es un gestor hospitalario de una estancia de 6 meses en la Universidad Disney, el Instituto Disney, que es una organización que tiene Disney para enseñar a otras organizaciones cómo gestionan ellos su empresa a nivel de los parques de atracciones y de toda la experiencia Disney. Y ahí lo que dice es que básicamente hay que atender a 3 cosas. Personas, lo hemos dicho antes, escenario y procesos. Y incido en lo de procesos porque de verdad quiero que quede muy claro que esto no es cuestión de emociones y naricitas de payaso y decorar estancias y poner globos y echar confeti, ¿no? Es cuestión de hacer procesos, de
reevaluar todo en base a eso para conseguir que en todo momento, en esa obra de teatro que es la atención sanitaria, ambulancia, centro de salud, hospital, consulta de especialidades, transmitamos al paciente en todo momento de, oye, estoy aquí para cuidarte y trabajamos en equipo. Fijaros eso del cameo que os decía a veces de cuando entra el médico en una habitación y muchas veces le dice, ¿cómo se encuentra doña Julia? Pues mejor. Vale, pues le vamos a dar un poquito de agua y luego le haremos una ecografía. Sale el médico y entra la enfermera y le dice a doña Julia, ¿qué le ha dicho el médico? Que a veces ni hablamos entre nosotros, no nos comunicamos, no hablamos idiomas diferentes. Cuidado y trabajo en equipo. ¿Qué hicimos en Torrelodones? Hace 4 años, cuando yo llegué a la dirección, elaboramos un plan estratégico y definimos una misión que es la que tiene todo el mundo, que se la damos a los nuevos trabajadores, que está puesta en sitios públicos y en estancias privadas de los trabajadores, que no es otra que esta que veis aquí. Cuidar en mayúsculas a cada paciente y a cada familiar en cada momento y en cada lugar, con el máximo nivel técnico y de servicio, de forma que si tiene un problema de salud, escojan o recomienden Torrelodones como el hospital de referencia. Es decir, estamos todos aquí para cuidar, con 2 particularidades. No cerramos un día del año y tenemos muy claro que todos nuestros clientes, si pudieran elegir, no lo serían, que nos diferencia mucho, hablábamos antes, Alberto y yo, de la diferencia entre paciente y cliente, ¿no? Es decir, ninguna persona que venga hoy a cualquiera de los hospitales, si pudiera elegir, quitando la maternidad, que es un proceso natural medicalizado, pero quitando eso, si pudiera elegir, nadie vendría al hospital. Estamos aquí para cuidar y eso es el objetivo principal de todos, en este caso, en Torrelodones, que hacemos 24/7. Seguimos. Muy rápidamente, 6 pasos, lo he dicho ya para resumir y terminar. Determina bien la foto de inicio. Esto se hace con 2 preguntas muy rápidas. Oiga, ¿usted a qué viene aquí? ¿Por qué le pagan? Ya sabes, determinas la cultura, define la misión, implica a todos en el diseño de la experiencia, fundamental. Haz tu estrategia, obviamente, si no tienes un plan, te vas a perder, tienes que tener un plan estratégico, tienes que tener unos objetivos, tienes que tener unas métricas, tienes que tener unos procesos, analiza los datos, me paro aquí un segundo, los datos son el oro del siglo XXI, ¿no? Pasa al siguiente, ¿no? Lo tenemos clarísimo, pero yo lo veo un poco, los datos que generamos, clínicos, hablamos antes de los PREMS, los PROMS, ¿no? Es como Matrix, ¿no? Que de repente, cuando Neo en la última escena de la primera película ve la matriz, pues yo lo que veo es como un montón de datos que están cayendo delante de nuestras narices y que al final pues tiramos a la alcantarilla. Pero ¿qué nos pasa a veces? Que no escuchamos las necesidades de verdad de los pacientes y lo que ocurre es que incluso se llega a editoriales de revistas como el British Medical Journal para avisarnos de, oye, no recojas datos si luego no vas a mejorar, ¿no? Incluso dicen, no es ético que yo esté preguntando a mis pacientes, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te parece mal? ¿Qué mejorarías? ¿Qué no te ha hecho sentir bien? Y luego no hago nada. En el sistema público británico tienen en algunos centros unos paneles que ponen You said we did, ¿no? Donde informan a la gente de, oye, nos dijiste esto que no te gusta y hemos hecho algo. Yo creo que esto nos falta. Y por último, hay que reconocer los logros y seguir en la mejora continua. Esto es importantísimo, transmitir las felicitaciones, transmitir las pequeñas batallas ganadas a toda la organización, incluso al que parezca que no está participando demasiado. Las claves, y ya terminamos. Lo primero, créetelo. Yo creo que esto es una cuestión muy vocacional. Yo a lo mejor intento transmitirlo, pero cuando uno descubre esto, como dice Andrea, mi mujer, una vez que sabes no puedes hacer que no sabes. Cuando ya te lo crees y te das cuenta de que estamos apuntando, en mi opinión, hacia el sitio incorrecto, pues ya ahí es cuando empieza tu cabeza a funcionar. Contagia a todo el mundo, los de arriba y los de abajo. Haz un plan, porque si no te vas a perder. Define la misión y extiéndela usando cualquier medio legal o alegal, me da igual, ponemos pegatinas en los coches, en los limpiaparabrisas. Implica al personal con aspectos trascendentes. Esto lo tenemos muy, muy fácil en el sistema sanitario. Si no cuentas con la gente de recursos humanos, ahora los míos se llaman personas y talento, como cualquiera el suyo, pero hay que contagiarlos a ellos porque son imprescindibles, porque esto va de personas. Ya hemos dicho el Patient Camp Second. Haz que todos en los servicios centrales, ojo, peligro, tocan, vean, huelan y sientan a los pacientes. Me hace mucha gracia esto del teletrabajo, donde hemos trabajado desde los lugares más variopintos, pero no he visto a nadie en mi organización
teletrabajar desde una sala de espera, desde un quirófano, desde una admisión de un hospital, que sea de un servicio central. Hay que ver y tocar y oler a los pacientes. Usa herramientas sencillas. Aquí os doy 2 pinceladas. Esto es, el punto 8 y el 10. Líbrate rápido de los lastres. Esto tiene que ver con recursos humanos. Yo digo que tenemos que actuar de la misma manera para que el que no esté alineado con esto sea como un punky en una fiesta de pijos. Es decir, donde vea gente de una clase y veas un tipo con una cresta verde y tachuelas y digas, ups, este no pega aquí, y comunica siempre desde el porqué. Herramientas sencillas para vosotros, os lo pasé en la presentación, el código despertarse, lo hemos fulminado directamente de ejemplos americanos adaptado al español. Es algo que hicimos al finalizar la primera ola de la pandemia, que lo que intenta decir para todo el mundo es eso: disponte a cuidar, empatiza, saluda, preséntate, explica, ayuda, acompaña, haz algo extraordinario, haz algo excelente. Para terminar, súper sencillo, estas son las tarjetitas y igualmente están todos los sitios del hospital. Y ahora pasa al siguiente. Las 3 cosas básicas que yo digo en el hospital: no puedes decir nunca esto es imposible, esto siempre es así, yo no puedo hacer nada. Herramientas sencillas, es decir, no hay barreras, esto va de romper culturas, y siempre piensa ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no en Torrelodones? ¿No? Esto es un poco lo que nosotros tenemos allí en el hospital. Y finalmente, al explicar desde el por qué, os pasaré la referencia de esta charla maravillosa de Simon Sinek, que dice que si explicamos desde el qué, ponemos normas que requieren de un policía para que se cumplan. Si explicamos desde el por qué, la gente entiende, como os he dicho antes, la necesidad de cuidar y de tratar bien a los pacientes para mejorar su salud, para que tengan mejores resultados, para que sanen antes, no solo para que vengan más a una u otra organización. Eso es absolutamente fundamental. Os pasaré la referencia. Siguiente. Y ya para terminar, por intentar resumir, ya sé que hablo muy rápido y es poquito tiempo. El ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación. Como veis ahí, si nos ponemos un neopreno, una botella, unas aletas, podemos vivir incluso en el mar, bajar a profundidades muy grandes, pero en realidad lo que vamos a ver es que seguimos teniendo ese pie diseñado para caminar en superficie bipedestación, al cual le hemos puesto algo para adaptarnos. Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, el sistema sanitario es transformarnos, es decir, convertirnos en este caso en sirenas, transformar un sistema con enormes inercias, con enormes aprendizajes de hace muchísimo tiempo y con una orientación muy diferente a cambiar nuestro sistema circulatorio, respiratorio y sensorial y ser sirenas. ¿Por qué? Porque todo esto, como bien dice Simon, va de personas. El 100% de tus clientes o de tus pacientes, de tus empleados, de tus proveedores, todos son personas. Si le entiendes de personas, no entiendes a lo que te estás dedicando. Esto obviamente pone negocio y tiene más que ver con otros ámbitos. Y finalmente esta frase que me encanta de mi amigo Juan Carlos Alcaide: insisto, eso es lo que os he dicho, estamos en el Club de Excelencia en gestión, hablando de gestión de procesos, es decir, operaciones y emociones cautivan los corazones. Es decir, la mezcla de procesos, de sistemas diseñados para cuidar y obviamente de esa parte emocional al final va a ser lo que va a cautivar los corazones. Y creo que no hay nada más. Muchísimas gracias y no sé cómo vamos de hora, pero dispuesto al debate y a las preguntas. Y fíjate, como hacer un pequeño resumen, yo creo que has resumido en tu ponencia un poco la base del modelo FQM 2020, porque está basado en el círculo dorado Simon Sinek, habla del porqué, del propósito, de la misión, influye mucho la cultura, evidentemente los procedimientos, hay que medir resultados, tiene como objetivo final transformarnos y sobre todo, yo creo que como frase final, esto va de personas. Bien, para empezar el debate, le voy a pasar la palabra a Susana para ver si tenemos ya alguna pregunta en el chat y si no, para que os anime a que las tengáis, ya que yo sí tengo bastantes preguntas para Carlos. Perfecto, gracias Alberto y muchas gracias Carlos. Has sacado un montón de ideas, de reflexiones, que estoy segura de que va a haber preguntas, pero también que se van a llevar un montón de ideas con ellos. ¿Hay alguna ya? Recordar a todos que hay algunas personas que se han conectado tarde, tenemos más de 80 personas conectadas con nosotros, así que, bueno, pues hay algunas preguntas, pero recordar que tenéis el chat y que podéis lanzar algunas. Te hago la primera que tenemos y dice, bueno, has hablado de cambio, has hablado de transformación, ¿no? Y dice, estaremos
de acuerdo que es difícil la transformación sin los profesionales, pero ¿cómo gestionar la resistencia al cambio? Oh, qué buena pregunta. Pues mira, mi experiencia personal en el hospital e incluso en el propio HM tiene mucho que ver con un concepto pues, que se acerca más casi a la evangelización y al ser extremadamente pesado y predicar con el ejemplo. Como decíamos ahora al final, hablando de esto que dice Simon Sinek, de explicar desde el por qué, cuando la gente empieza a ver resultados, ¿no? Normalmente, y somos animales sociales, suele seguir a la manada. Yo me he llevado sorpresas tremendas de gente cuando yo hice esa especie de análisis al llegar al hospital, construir el plan estratégico y decir, madre mía, este o esta o el otro, el de más allá, no va a entrar aquí. No va a entrar aquí porque gente que, Torrelodones, para que os deis una idea, tiene 16 años de antigüedad, el personal es bastante estable, es un hospital comarcal en la zona norte de Madrid, hay mucha gente que trabaja muy cerca de la zona de influencia y que lleva mucho tiempo allí y que sea mejor o peor, pero simplemente el cambio como tal, pues vamos, les daba alergia. Pero lo que hay que hacer, y a lo mejor no es el término, es arrinconar y asfixiar a los que no actúan en base a ese propósito y a esa manera de hacer. La parte buena es que yo creo que es tan redondo todo este tema y es tan maravilloso los resultados que es muy raro que la gente no se sume. Y al final el aislamiento pues tiene como todo, ¿no? Los early adopters, los que rápidamente dicen, no, me apunto a este carro y luego va un poquito más lento, pero al final, en mi experiencia, va de eso. Yo estoy hablando de un hospital entero, pero es que puede ser un servicio, puede ser un turno. Es decir, no, esto es una cosa también muy importante para los que estéis al otro lado, ¿no? Si estáis pensando de, oye, pues yo quiero hacer esto, no hace falta ser el director, no hace falta ser el jefe de enfermería, oye, puedes empezar a hacer cosas, pero claramente va de explicar la importancia de esto y predicar. Yo creo que predicar con el ejemplo. Eso es importantísimo. Y 24/7, quiero decir, esto va de noches y fines de semana y aprovechar casi cualquier oportunidad. Mis supervisores en el hospital a veces ya se hartan un poco de mí, ¿no? También dicen, ya está, mastías con las mastíadas, ¿no? Dicen a veces, ¿no? Pero, y cuando alguien hace algo bien, yo no le digo buen trabajo, le digo, eres misión. Eres misión. O sea, has conseguido cuidar y trabajar en equipo. Y al final eso consigue que se enrolen los demás. Carlos, tú haces lo que yo llamo ser enzimático. Sí. Es estar encima de. Claro, yo cuando estaba oyendo a Carlos, primero tengo que decirte que voy a romper una lanza por la humanización, porque yo trabajo en la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente y me veo casi en la obligación, ¿no? Fíjate, cuando yo era residente, los que me conocen saben que soy cirujano general y del aparato digestivo, me formé aquí al lado, en el Hospital Universitario de La Paz. Cuando yo era residente, yo tenía la idea de que lo importante para los pacientes era únicamente la parte técnica. Nosotros en el hospital, en las habitaciones de 3 camas, podías meter una cuarta ahí atravesada en el pasillo y yo todos los días que estaba de guardia llenaba las habitaciones con 4 camas, porque yo creía que lo importante para el paciente era que le operara la vesícula o evidentemente la apendicitis o lo que fuera, ¿no? Con los años te vas dando cuenta de que a mí me habían enseñado durante toda mi vida que lo importante era eso y luego cuando eres mayor te vas dando cuenta, cuando eres tú el que estás allí o el que acompañas, que hay unos componentes más relacionados con aspectos que se llaman competencias blandas o tratar a una persona como humano, que es lo que en realidad es la humanización, que por esa tecnificación que hemos tenido cada vez hemos ido abandonando. Y en ese sentido yo creo que la humanización, y yo siempre digo, tiene como 4 núcleos. Uno, el relacional, que tiene que ver con el trato, que es el núcleo fundamental. Otro, ¿dónde hago yo las cosas? Los espacios. Que a veces el escenario de Disney, estoy totalmente alineado con lo que dice Disney. Un tercero, que tienen que ser los profesionales, porque ellos tienen que estar, como tú has dicho, implicados. Y un cuarto, que es la organización. Es decir, como citas, como organiza, que también es importante. En ese sentido, yo creo que realmente, y como tú decías, nosotros somos un poquito pendulares y lo que estamos haciendo es volver a tener en la cabeza y a tener presente delante de nosotros que eso también es importante. Porque si no tenemos el problema de que a veces vemos solo la parte técnica y a mí cuando llega un paciente que ha tenido un traumatismo craneal digo, ¿para qué le voy a ver? Si le mando directamente al escáner, si el escáner me dice que no tiene nada, le mando a casa. Pero claro, es un paciente
es una persona. Y como tú dices, es decir, hay que cumplir la misión, porque si no tenemos eso en cuenta, no lo enseñamos, no lo tenemos en la cultura, pues no vamos a dar la atención que nosotros queremos dar para dar la mejor atención, la atención excelente. Y a veces eso no lo tenemos. Y es evidente, como tú dices, que no, lo que no podemos caer es que esa atención excelente desde la parte humana solamente es el coche descapotable o pintar de rosa la habitación, ¿no? Eso es una parte, pero no es la única. Yo creo, Carlos, que a veces eso nos pasa porque, como tú decías antes, para cambiar las culturas, que es lo más difícil en una organización, tenemos que hacer cosas como muy visibles y evidentes. Y el pintar la habitación es visible y evidente, se tarda poco y lo ve todo el mundo. Lo que tenemos que evitar, creo yo, te voy a pedir la opinión, es no quedarnos solo en pintar la habitación, que la tendremos que pintar y evidentemente pues ponemos los pijamas a las áreas infantiles para que no sean tan duros, pues con dibujos o tal, para que el niño se sienta mejor, pero eso es una pequeña parte. Es como la mecha, ¿no? Yo creo que es te voy a decir, lo fácil, lo rápido y lo barato. Aquí siempre hay que tener en cuenta el coste y, insisto, estamos hablando de gestión. Y es más, en experiencias que han hecho eso y el resto de cosas no lo han trabajado en la misma orientación hacia cuidar y hacia humanizar y hacia experiencia, llama más la atención. Porque es decir, oiga, pues eso, la niña al quirófano del cochecito, pero el cirujano me ha dicho que la operación dura 15 minutos porque él dice el tiempo que está lavado. Pero la operación dura 2 horas y media, por lo cual yo a partir del minuto 16 me estoy comiendo las uñas porque me han dicho que la operación era 15 minutos. A la niña la han llevado en un cochecito. A mí no me dejan entrar. Y usted sigue informando desde su posición, ¿no? Entonces, yo creo que los esfuerzos de la capa superficial, y entiéndeme lo de urbanización, es decir, el término es el que hay y yo lo entiendo. Pero yo a veces digo, no hay que humanizar la medicina, hay que racionalizar la asistencia. Por eso es lo de Amazon, ¿no? A veces, oye, no tiene sentido que yo vaya al Starbucks y un tío súper sonriente me pregunte el nombre, me lo escriba y me diga qué tal y le desee un buen día, y vaya al médico, que no quiero estar allí, que me encuentro mal y me mire a la cara y esté todo el rato tecleando. Es decir, es irracional en la época en que... Yo creo que no hay que quedar en superficie, pero vamos a seguir que nos enrollamos. Sí, yo sobre esto, antes de que, si Susana tendrá más preguntas... Sí, hay un montón, ¿eh? Y es... nosotros en Sanidad ahora estamos todos en la transformación digital, sanidad y fuera de sanidad. Y esto tiene que ver con lo que acabas de comentar. ¿Cómo ves tú el cambio que se está produciendo con la transformación digital, que evidentemente es una cuestión de personas, porque tecnología la tenemos en la experiencia? ¿Cómo ves tú que en la gestión tenemos que trabajar? Porque hay mucha gente que opina que la transformación digital va a ser, entre comillas, menos humanizador. Yo soy de los que opina que no tiene por qué ser menos. De hecho, en algunos casos puede ser incluso más. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo, primero, creo que hemos perdido una oportunidad con el COVID muy grande. Hay muchos datos en los que dice que todas las teleconsultas en pandemia subieron una barbaridad. La tecnología muchas veces estaba en un cajón dispuesta a enchufarse y, bueno, la enchufamos por necesidad. Y, como os decía antes, pues hay demasiada inercia y en cuanto el confinamiento duro terminó, ya es, venga usted a ver, ¿no? Entonces, cuando hay muchos estudios también, hay uno muy bueno del IDIS que hace con Lookup, que la gente que prueba, también por perfiles, pero con muchos perfiles diferentes, pero con niveles muy altos, la gente que prueba la asistencia no presencial tiene muy buena experiencia. Y es cierto que aunque suene a cacharrito y no veo a nadie, pues ocurre que en general la sensación de cuidado que recibe el paciente en general es buena. Yo creo que esto va de apuestas y de realmente apostar por darle a los pacientes lo que nos están pidiendo y, sobre todo, vuelvo a Asterix Obelix y Amazon, lo que estamos todos utilizando fuera de la sanidad. Os decía antes, oye, yo tengo todo lo de mi coche, el viaje que voy a realizar, todos los datos, lo tengo todo escaneado, los billetes del avión, todo sin contacto y en sanidad. ¿Dónde tengo mis datos? Tengo el certificado COVID ahora como mucho ahí descargado. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues tiene muy buena soporte digital para temas de datos de salud básicos, ¿no? Pero yo creo que realmente nos falta esa empatía tecnológica, si quieres, de decir, bien, lo voy a poner en la misma situación o sea, hay que amazonizar la salud, entendiendo el término. Es decir, este botón que tiene Amazon, que es maravilloso, se llama Click to Call. A mí me flipa.
la diferencia, la cantidad de quejas que tenemos en todos los hospitales públicos y privados de no puedo ponerme en contacto. Y en Amazon, para un cepillo de dientes, la patrulla canina que te has pedido, que te da igual, le das al botón y te llama una persona que además ya sabe quién eres y probablemente por qué pedido estás llamando. Estás solo con eso. Y eso es transformación digital. Tecnológicamente es súper básico. Pero no tenemos diseñadas las cabezas para hacer eso. Y creo que estamos perdiendo la oportunidad. Mi sensación es 2 años después de pandemia, aquello ha vuelto y luego hay demasiados destellos, ¿no? Demasiadas apps, demasiadas... O sea, no hay nada especialmente vertebrador. Es un poquito complicado. Una maraña tecnológica difícil de ordenar. Susana, no te quiero quitar la palabra a los que nos están oyendo. No, digo, yo creo que ha dado para mucho y eso, hay muchos comentarios, muchas preguntas y muchas felicitaciones, así que nada, yo me uno a ello. Te lanzo algunas, ¿vale? No creo que podamos todas, pero ahora te lanzo una relacionada con la medición, ¿no? Dice, estamos más familiarizados con medir la satisfacción de los pacientes, pero ¿cómo podemos medir la experiencia de paciente? Bueno, hay muchas métricas, y vuelvo a lo mismo y no será la última vez que lo digo, esto es gestión y tiene que haber resultados y tiene que haber impacto sobre lo que hacemos. Obviamente las satisfacciones, los NPS o los índices boca a boca, índices de recomendación, es una manera fácil. Yo creo que hay que ahondar un poquito en eso. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una encuesta transversal a todos los pacientes hospitalizados que curiosamente es lo primero que sale en los hospitales cuando tú vas a ver su web, ¿no? Es decir, no te hablan de si tienen no sé qué médicos, no sé cuántas resonancias, no sé cuántas camas, sino que te dicen, oye, lo que dicen nuestros pacientes de nosotros es esto, y lo que preguntan tiene que ver básicamente con experiencia de paciente, que si la enfermera me escucha, que si el médico me explica, etcétera, etcétera. Y ellos tienen unas métricas muy potentes. Nosotros no tenemos esa estandarización. Cada organización sanitaria lo tiene, lo publicita y a veces, en mi opinión, son métricas muy superficiales. Yo creo que ahí debería haber alguna iniciativa transversal, sobre todo para hacer esta palabreja de benchmarking, ¿no? Realmente, pero de verdad, decir, oye, en este sitio los pacientes dicen esto, en este otro dicen otra cosa, este es mejor, este es peor. Todas las organizaciones tenemos sistemas de voz de cliente, es decir, les pedimos, pero igualmente pueden estar muy bien medidos y, como os he dicho antes, si no vamos a hacer nada con esos datos, directamente no pierdes el tiempo. Y luego está la medición fina de estar pateando los sitios, ¿no? Yo a mi equipo le digo, si nuestra misión es cuidar nuestra cuenta de resultados, no se puede medir en euros de facturación, en el caso de un hospital privado, o de actividad. Nuestra cuenta de resultados se mide en las caras que pone la gente cuando sale de alta, en el libro de felicitaciones que tenemos en la recepción, en las recomendaciones, ¿no? y en el boca a boca. Y eso efectivamente es difícil poner en una tabla Excel y en porcentajes y en evoluciones, pero también hay que atender a eso. Y la verdad que, resumiendo, creo que no hay una herramienta que yo os pueda decir, oye, esta es la que yo uso, esta es la que es el gold estándar o la mejor herramienta. Utilizad la que sea para dar voz a los clientes y, sobre todo, hacerle caso a los resultados. Si no, no lo harás. Recoger información, pero usarla luego, ¿no? ¿Lanza otra, Alberto? Sí. Vale, pues bueno, nos preguntan si puedes contarnos alguna iniciativa en experiencia de paciente que hayáis llevado a cabo en el hospital, alguna que hayáis hecho recientemente, pero sobre todo cuáles han sido las dificultades que habéis encontrado y el principal éxito obtenido. ¡Oh, qué buena pregunta! Iniciativas muchas. El código Despertarse, que hicimos, es una importante, como os he contado. Yo creo que las mayores iniciativas que hemos viendo es cómo el personal con cargos no de responsabilidad va haciendo cosas por su cuenta porque entiende la misión y el propósito. De ejemplo, el otro día nos enteramos que una señora de 93 años con COVID cumplía años al día siguiente. Y el personal de la planta me dijo, doctor, teníamos antes del COVID un kit cumpleaños, digamos así, el kit cumpleaños, y era unas velitas, unas guirnaldas, y bueno, lo compramos
compramos en los chinos de al lado del hospital, básicamente. Y el propio personal, yo esto con la pandemia, se había ido de mis circuitos y dijo, vamos a comprar el kit cumpleaños, ¿no? Y entonces fuimos y obviamente parte del proceso kit cumpleaños es que yo como director entro con una coronita del Burger King, ¿no? Así, y felicito en este caso a la señora que dijo que era lo más maravilloso que le había pasado en sus 93 años. Obviamente se pasó de frenada, pero o sea, iniciativas, o sea, a mí lo que más felicidad me produce es ver cómo el personal que entiende esas cosas y que está 100% en su tiempo con los pacientes, en un mostrador, en una recepción, en un call center, me propone cosas, ¿no? Dice, doctor, vamos a hacer tal. Entonces, pues yo siempre digo, con lo que dice el maestro Yoda de Star Wars, ¿no? Hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Pues venga, vamos a hacer cosas. Me he olvidado de dos aspectos más de la pregunta que me has dicho, recuérdamelo. No, decía sobre todo cuáles son los mayores beneficios que habéis obtenido y cuáles han sido las mayores reticencias o barreras. Hombre, ha habido muchos beneficios a nivel de cuanto a resultados, y de actividad, y de... Es decir, eso sí, yo trabajo en una empresa sanitaria, y tengo que hacerla sostenible, y tengo que innovar, tengo que atender a seguridad de paciente. Hablamos antes que es el Día Internacional, el Día Mundial del Lavado de Manos, ¿no? Es decir, yo todo lo que haga mi techo es la seguridad del paciente. Tengo que incorporar nuevos servicios médicos, tengo que estar a la última en tecnología. Pero claro, eso hoy en día no discrimina. Es decir, en el primer mundo, el conocimiento médico y la tecnología no discrimina el servicio. Y yo creo que ahí, en concreto, nosotros estamos en esa obsesión, ¿no? Como se decía antes, que yo como experto no lo sé, pero obseso el que más, en cuidar a los pacientes, ¿no? Y eso obviamente genera resultados y genera que incluso los datos, nosotros somos un grupo hospitalario, muchas veces tenemos traslados intrahospitalarios de hospitales que están a 40, incluso 80 kilómetros del nuestro. Y no hay camas en uno y, bueno, pues venga, que suba a todos los dones. Y es que hay gente que se queda con nosotros, porque dice, oye, es que yo quiero venir aquí, porque ustedes me tratan de forma diferente. Pues eso no sale en ninguna tabla, ¿no? Pero cuando lo ves día a día, pues es el mejor de los resultados. Mira, yo quería enganchar esto que estás contando, porque como ya sabes, yo trabajo en la pública, tú trabajas en una organización privada, y muchas veces cuando yo me reúno, y esto también creo que lo hemos comentado una vez, con responsables de calidad de grandes empresas, ellos siempre me hablan de que ellos quieren más clientes, que quieren que vaya más gente, porque así mejoran sus resultados. Yo no tengo tan claro, hombre, sanitariamente, evidentemente, lo que tenemos que hacer es prevenir y no tener más pacientes, pero fuera de eso, yo creo que hay diferencias claras entre la asistencia pública y privada en relación a la fidelización, sobre todo al motor que tenemos para hacer eso. Que todos queremos lo mismo, pero los motores son iguales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué diferencias ves tú en trabajar la experiencia a nivel de un hospital público? Tú has trabajado en la parte pública, has estado en la urgencia, sitio príncipe, ¿no?, de la experiencia. Yo siempre digo, fíjate, cuando tú vas a los hoteles, la gente de los hoteles te suele decir, como a mí me han dicho, que ellos cuidan mucho la entrada, porque la entrada es lo primero que ve la gente y es lo que suele tener más limpio, lo que te suele definir ese primer impacto, que es fundamental, ¿no? Nosotros, el primer impacto generalmente es la urgencia. Fíjate que no lo trabajamos tanto, ¿no? Curiosamente. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que este es un buen melón que abres, Alberto, de la diferencia público-privada respecto al objetivo de trabajar experiencia de paciente. Yo me remito un poco a lo que os he dicho antes y a la frase de Nacho. Para mí lo que le quita diferencias es que creo que es lo correcto y que si nos hemos hecho sanitarios debemos tener claro que estamos aquí para cuidar de personas como nosotros en los momentos más vulnerables de sus existencias. Gente que está, y esto a mí me ha costado reconocer, ¿no? Gente que está asustada, gente que tiene un grado de sumisión a los hospitales, a los médicos, a las batas tremendo, gente que no entiende lo que decimos. Quizá es cierto que la diferencia en mi caso es que, claro, si en un ámbito privado la sostenibilidad de mi organización está en base a la actividad y al acto médico, claro, y decir, oye, a mí me encantaría tener a todo el mundo súper sano en su casa, ¿no? De hecho, en nuestro ámbito, las propias aseguradoras son las que tienen esa visión, ¿no? Es decir, oye,
págame la cuota del seguro, pero consume lo menos posible, ¿no? Y ahí hay una lucha. Pero yo lo elevo un poco, ¿no? Quiero decir, si yo fuera director médico de un hospital público, creo que hubiera hecho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y me hubiera encontrado con un montón de barreras, incluso con esa que tú dices. Oye, si nosotros vamos a tener los que nos tocan por área y al final son cautivos, no se van a ir a otro hospital del área porque les pilla muy lejos o se van a cambiar de comunidad, bueno, ¿por qué más da que les tratemos mejor? Creo que está mucho más enraizado con la propia vocación y con la propia humanización en ese sentido súper amplio que con un tema mucho más de organización. Y luego, a nivel de costes, los dos libros que he mencionado, el de Daniel Ofri y el de Compassionomics, es decir, si tú quieres verlo a nivel de sostenibilidad del sistema público, tratar a los pacientes como ellos esperan ser tratados, explicarles las cosas, es decir, generar una serie de ahorros absolutamente brutales. Y no olvidemos que el sistema sanitario se lleva una barbaridad de dinero del Producto Interior Bruto de cualquier país cuando solo contribuye el 12% al cuidado de la salud. Yo le veo razones por todo. Yo coincido totalmente con lo que tú dices. Yo creo que ahí lo que estamos hablando a veces es de problemas de cultura. Las culturas no son las mismas, a veces de motores, a veces de herramientas, pero coincido totalmente que el fondo es el mismo. Además, los que trabajamos en calidad siempre decimos que no hay nada más barato y sostenible que hacer las cosas con calidad. Yo creo que no hay nada más barato y sostenible que trabajar la experiencia del paciente, tener en cuenta a la persona, porque al final es el mejor resultado que podemos obtener. Estemos donde estemos y lo que cambia efectivamente es la cultura, la dinámica, cómo lo haces, cómo lo pones. Entonces, de darle paso a Susana, otra pregunta. Como la cultura es lo más difícil de cambiar, esto que estamos comentando ahora, y nos cuesta mucho trabajo, vosotros hacéis acciones formativas, ¿cómo ves? Porque yo soy además profesor asociado en una universidad, de la Rey Juan Carlos, yo doy clase a alumnos de medicina, y en las facultades yo creo que esto no lo trabajamos lo suficiente, no voy a decir ni bien ni mal, pero yo creo que ahí necesitamos también un cambio. Y cuando luego pasamos ya a ser residente o a nuestros hospitales, es verdad que tú puedes tener el concepto, pero alguien te lo tiene que contar. Aparte de que venga el director médico y nos lo diga todos los días, porque la cultura, como tú dices, es una cosa de toda la organización. ¿Cómo lo ves? Pues vamos a ver, respondiendo a tus preguntas, ¿hacemos acciones de formación? Sí, algunas obviamente regladas, que tienen que ver un poco con la organización más transversal, en este caso del grupo, y eso ha habido un buen y gran avance. Yo en mi periplo fui el primer director de relación con los pacientes cuando dejé mis 5 años de dirección en el Hospital de San Chinarro, y es un puesto que se creó un poco pues por ser muy enzimático, en este caso con mi jefe, con Juan Abarca, de tenemos que hacer algo, y ha habido una continuidad ahí. Hay una formación diaria no tan reglada que es pues eso, el ejemplo, la manada, el explicar cosas recién ocurren, ¿no? A una persona, un mostrador, a un médico, a una enfermera. Y luego, fíjate, a mí alguna vez me han preguntado en foros de este estilo, oye, Carlos, si solo tuvieras un deseo para la experiencia reciente, ¿cuál sería? Y siempre respondo lo mismo, ir a la familia. El médico del futuro, y digo del futuro los que estén ahora en sexto y vayan a salir el año que viene, en mi opinión, tiene que ser un experto en 2 cosas, que es interpretación de datos y comunicación. Y gastamos 6 años en adquirir conocimiento técnico y un montón de horas en cosas que en esos 6 años va a hacer una máquina mejor, más rápido y más barato. No nos enseñan a trabajar con las máquinas, ¿no? Decía Eric Topol, el cardiólogo británico que es un crack, que esto no va de hombres contra máquinas, sino va de el hombre que no vaya a trabajar con las máquinas será sustituido por el que sí va a trabajar con las máquinas, ¿no? Y otra frase muy buena que es que en el momento que una máquina pueda hacer lo mismo que haces tú, entonces ahí está. Es decir, si no metemos esa capa de seres humanos, y es interpretación de error. ¿Qué pasa con una analítica? La analítica es un batiburrillo de números con asteriscos. ¿Qué hacemos nosotros? Cogerlo ahí y decirle al paciente, mira, esto sí, esto no. Interpretamos esos datos y somos expertos en comunicación. Pero no les estamos enseñando a los médicos, y aquí sí que hablo concretamente de los médicos, porque creo que enfermería, por ejemplo, está muchísimo más orientada al cuidado. Hay una de mis enfermeras, Arantxa, que no sé si estará, que saluda y dice, tú eres una enfermera encerrada en el cuerpo de un médico. Me dice siempre, ¿no? ¿Por
porque tienen muchísima más orientación al cuidado, pero los médicos estamos formados para diagnosticar y tratar. Y dices, oye, ¿qué es que va a hacer una máquina más rápido? Dedícate a otras cosas que tienen que ver con eso. Trabajar con una máquina, comunicar, empatizar, dar ese envoltorio. Y yo creo, igual que eso no se está enseñando ahora mismo en el currículum, hay muchísimas horas dedicadas a cosas que creo que deberíamos dedicar menos y más a estos aspectos. Y a mí, vamos, mi regalo de la lotería sería irme a una facultad y ser igual de pesado en el hospital, pero con los estudiantes. No soy con los que vienen a Torrelodones a rotar, que me temen. Bueno, es un cambio cultural, porque yo también lo digo, en las facultades no basta con que yo les dé 3 horas en una carrera de muchísimas horas hablando de esto, cuando el resto de horas, que son muchísimas más que las mías, pues no está. Pero bueno, yo creo que es el futuro. Susana, no quiero tampoco quitar la palabra. No, te lanzo una pregunta más, más concreta, ¿no? De ¿cuándo crees que se cambiarán los horarios de los hospitales adaptándonos a los pacientes? El tema de la comida, de la realización de las pruebas diagnósticas, de las terapias. De la comida nunca. Mientras tengamos los turnos así, que eso es una piedra complicadísima de mover. El tema de otro tipo de horarios o de, como hablábamos antes, de intentar explicar desde la posición del paciente cuánto tiempo conlleva una prueba, o por ejemplo, yo lo digo mucho, ¿no? Es decir, otra vez vuelvo al ejemplo de Amazon. Cuando tú te pides algo por Amazon, sabes exactamente en qué punto del planeta está hasta que llega a la puerta de tu casa. Y la pregunta que más se formula en un control de hospitalización de cualquier hospital del mundo es ¿a qué hora viene el médico? Y no le respondemos. No respondemos porque no nos da la gana responder. Porque culturalmente, pues, el médico está haciendo milagros, pues mire, ahora mismo. Y además decimos eso de el médico no tiene hora, pasará a lo largo de la mañana, vaya a la habitación, ¿no? Vuelva usted a su celda, que aquí en el pasillo me incomoda un poco, ¿no? Y realmente yo creo que esas son cosas que se podrían afrontar, pero depende de esa voluntad de realmente ponernos en ese lugar de ese paciente o de ese familiar que se queda sin comer, porque dice, no voy a bajar a comer y justo venga el médico y me lo pierdo. Es que es como el cometa Halley, pasa una vez y pum, te lo has perdido. Entonces, soy un poco pesimista en eso. Hay cosas que se están haciendo y hay organizaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, que están mucho más avanzadas y mucho apoyo tecnológico para esa accesibilidad y ese entender las cosas. Pero, vamos, lo de la comida... Nunca. Bueno, fíjate, yo coincido con lo que tú comentas. Yo soy de los que dicen todas mis charlas y cuando hablo en organizaciones, el tema de la salud, el ejemplo de la comida. O sea, es decir, si pensamos tanto en el paciente, pues tú has comentado, cómo es que les hacemos comer tan pronto, ¿no? Fíjate, yo no soy tan pesimista. Yo creo que es una cuestión de tiempo que vayamos cambiando la organización. Y yo creo que ahí la transformación digital, la tecnología nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque nos va a hacer ver, pues como tú dices, nos va a cambiar desde la forma de relacionarnos, porque evidentemente, como Amazon hace, en el futuro, si a las 3 de la mañana necesitas un profesional, seguramente tendremos un profesional. Nos costará unas organizaciones más, otras menos. Una puntualización, hay un vídeo muy bueno, a ver si me acuerdo luego, de Amazon Care, que es el sistema de Amazon, ¿no? Necesitaremos un profesional para que te diga a ti lo que le ha dicho la inteligencia artificial que tiene que hacer con tu caso. Por supuesto, a lo mejor es un chatbot, a lo mejor no es un profesional, tiene una imagen personalizada, pero bueno, quiero decir, lo que está claro es que eso va a cambiar y como tú decías, quiero decir, yo a los alumnos de sexto les digo más o menos lo que tú comentabas. A ver, la efectividad, lo que es la competencia técnica, la vamos perdiendo poco a poco y en el futuro vamos a tener complicada. Los aspectos relacionales son claves. Yo siempre pongo el ejemplo de los bancos. Yo cuando era joven, ya como veis hace unos años, yo iba al banco y había un señor detrás de una ventanilla con un cristal que te daba dinero y aquello, pues no sé, como una cosa tal. ¿Qué han hecho los bancos? Ahora la gente no vamos a sacar dinero. Entonces los bancos parecen cafés. O sea, son sitios relacionales donde tienen mesas, además redondas, para evitar ese enfrentamiento tú conmigo, porque se han adaptado y a nosotros, poco a poco, nos pasará eso. Es verdad que nosotros vamos más lentos, ¿por qué? Porque, como tú comentabas en tu exposición, pues claro, lo que nosotros hacemos repercute en la salud de las personas. Y nosotros vamos lentos porque, claro, si fallamos,
lo que producimos es un daño irreparable muchas veces, con lo cual no podemos ser tan rápidos como otras organizaciones que la consecuencia no es tan lesiva, ¿no? Entonces eso también nos cambia, ¿no? Porque tenemos el poder. Bueno, y porque tenemos el poder, claro, porque tú lo decías, el paciente no es un cliente. Y, a ver, yo fijaros, y por esta anécdotilla acabo y le paso la palabra a Susana. Yo, que ya soy mayor, como os he dicho, hice la mili en un hospital militar. Yo era soldado médico, que era una cosa excepcional, porque era soldado, pero como era médico me llamaban soldado médico. Yo también la hice de soldado médico. Pero yo trabajaba en unas consultas del hospital. En aquellos tiempos, porque el ejército ha cambiado, pero tiene su forma de actuar, que es muy respetable. A ver, un general, cuando pasaba un soldado, el soldado se cuadraba, se ponía de pie. Cuando venía la consulta y yo me iba a levantar, el general me decía, doctor, usted. Y yo era un soldado. Quiero decir, lo que ve un paciente en el otro lado es muy diferente a lo que vemos cuando somos usuarios de servicio. Y eso lo tenemos que saber y no lo tenemos que utilizar a favor nuestro, sino que nos tenemos que ayudar para que esa persona que tenemos enfrente mejore, no para decir, como yo soy el que sabe, pues voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y ese es el cambio que yo creo que de verdad en estos 20, 30 últimos años está surgiendo. A veces no lo vemos porque estamos dentro, cuando tienes un hijo y alguien te dice, oye, lo que ha crecido tu hijo, ¿tú cómo lo ves todos los días? Pues está igual. Y hombre, no, que yo lo vi hace 2 años y ha crecido 10 centímetros, ¿no? Y con la sanidad nos pasa lo mismo. Susana. Solo una última... Sí, pero vamos a hacer... Cierre. Eso es, digo, vamos a hacer una última pregunta porque hay una reflexión y pregunta, ¿no? Entre la diferencia entre trabajar con el paciente o trabajar para el paciente, ¿no? Entonces, pregunta si los habéis incorporado a la hora de, por ejemplo, hacer vuestro plan estratégico o de trabajar la experiencia cliente, si habéis trabajado con el paciente. Sí, efectivamente, en genérico es muy complicado porque son muchos pacientes, muchas áreas de interacción, pero te pongo un ejemplo. Nosotros en el servicio de oncología tenemos una comunidad de pacientes. La comunidad de pacientes no es un equipo de voluntarios, son pacientes que firman un contrato con nosotros, que es un contrato de voluntariado, porque tiene que haber una protección de datos, que son pacientes formados por el equipo de oncología en aspectos muy básicos de relación con pacientes, con otros pacientes oncológicos y que se incorporan como un arma terapéutica para el paciente oncológico. Es decir, el oncólogo cuando diagnostica un cáncer le dice, oye, pues aquí tenemos quimio, radio, cirugía y un paciente. Paciente como tú, porque por muy empático que yo sea, esto lo dijo Fernando, uno de los fundadores, que desgraciadamente falleció, que decía, por muy empático que sea mi oncólogo, nadie sabe, como otro paciente, lo que es tirarse una tarde con la cabeza metida en el váter voluntario. Y nadie te puede dar el truquito para eliminar ese aliento cuando luego te viene una visita, que es la tía Enriqueta, que desde que se ha enterado que tienes cáncer te trae pastas todos los días y tampoco nadie te va a decir, como le dices amablemente a la tía Enriqueta, que no venga todos los días a traerte pastas porque estás hecho mistos y lo que quieres es descansar. Entonces, en base a esa necesidad que nos decían los pacientes, de, oye, nos falta algo, creamos esa comunidad de pacientes y está imbricada en el equipo médico. Es decir, ellos hacen encuentros paciente contra paciente y ese encuentro es reportado al equipo médico para dar una mejor atención. Creo que hay muchísimo que trabajar. El sistema, por ejemplo, británico tiene muchísimo más pacientes en los órganos de decisión. Hay muchos hospitales que no acometen una obra de reforma si un comité de pacientes no ha dado el visto bueno. Yo creo que aquí todavía estamos, creo yo, muy verdes. Hay grupos de pacientes, hay asociaciones, pero realmente, como dices, trabajar con el paciente y no para el paciente, tenemos ese riesgo de, no, yo es que lo que creo que quiere el paciente, no. Oye, agarra al paciente y pregúntale. No hay nada mejor, como decía antes, que salir del despacho, escuchar lo que ocurre. Yo se lo decía a mi jefe, digo, deberíamos poner micrófonos, obviamente, broma, en las cafeterías, salas de espera y paradas de autobús del hospital, porque es donde los pacientes hablan realmente de lo que les interesa y de lo que les importa. No hablan de si la resonancia tiene 3 teslas o que si la quimioterapia con cisplatino era la adecuada en segunda línea, sino hablan de lo que realmente les importa y hay que meterles, ¿no? Y hay que hacer mucho caso a las reclamaciones, porque habitualmente tenemos ese eje de lo sanitario. Cuando llega una reclamación, ya los míos digo que cualquier reclamación es indiscutible porque hemos hecho sentir a un paciente de tal manera que escriba eso en un papel
luego tenemos que hacerle caso y eso también es incluir al paciente. No simplemente decir, oye, la reclamación le doy una contestación tipo planilla, he hecho una firma y ya está. ¿Vale? Pero sí, creo que hay que trabajar más con los pacientes para el resto de pacientes e ir ganando ciertos terrenos, como os contaba, pues en mi caso personal de oncología. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando porque son y 25 para terminar a y media. Oye, pues antes de darle la palabra final a Alberto, yo quería poner dos cosas. Hemos comentado antes el tema del premio de buenas prácticas en gestión. Estoy segura de que todos los que están conectados tienen buenas prácticas en gestión, en experiencia paciente, en un montón de aspectos de gestión o en cualquier aspecto de gestión que se hace en los distintos hospitales, centros de salud, organizaciones que están conectadas en este momento, ¿vale? Esto nos sirve al final para identificar buenas prácticas de gestión y publicarlas en nuestra plataforma de conocimiento, igual que publicaremos la grabación de hoy, la presentación o toda la documentación y conocimiento que generamos. Alberto, estarás conmigo en que además el sector sanitario suele ser muy activo en estos premios, ¿verdad? Así que hemos convocado ya la edición, os he puesto el link en el chat y os lo mandaremos, pero animaros a que veáis la información y a que presentéis buenas prácticas, que es muy bueno al final para reconocer, ¿no? Y ese tema de la cultura y reconocer a los equipos. Y por último, y le dejo a Alberto o a Carlos que mientras tanto digan las últimas palabras y nos despedimos. Como siempre, ponemos la encuesta de satisfacción para ver qué os ha parecido esta sesión. Tenéis el link en el chat y si no el QR donde medimos la satisfacción y la recomendación también para ver cómo ha ido esta sesión y nosotros también ir mejorando. Así que mientras contestan, Alberto, Carlos, si queréis. Bueno, pues yo ya para terminar, primero evidentemente dar las gracias a Carlos. Que lo iba a hacer bien yo ya lo sabía, que lo ha hecho estupendamente también lo sabía, así que muchísimas gracias. Yo le conocí hablando de experiencia del paciente, por tanto, que él en su centro lo ponga en marcha, pues también lo tenía claro. Yo también os animo para que trabajéis con Carlos. En el Servicio Madrileño Salud también intentamos trabajar así, también os animo a que vengáis con nosotros. Yo creo que en esta sesión lo que hemos podido ver es que la sanidad va de personas, nosotros trabajamos con personas, como decíamos antes, no solo con un número o con una patología, tenemos que virar hacia ese sentido. Para eso tenemos en sanidad y en todas las organizaciones un modelo como el modelo FQM que nos ayuda a trabajar, lo ha explicado perfectamente Carlos, un propósito, una misión, una visión, una estrategia, todo dentro de una cultura, tenemos que desarrollar procedimientos, hay que medir y todo eso para transformarnos, que es la palabra clave. Yo creo que eso es lo que se hace y queremos hacer en sanidad. Es fundamental, como él decía, para trabajar con esto, que el primer trabajo que tenemos que hacer es con nuestros equipos, y nuestros equipos también son personas, y tenemos que intentar integrarles y ser enzimáticos para que todos vayamos con este propósito de que queremos cuidar dentro de un entorno a nuestros pacientes. Y bueno, también recordar, como él ha dicho, que hoy es un día muy importante en sanidad porque hoy se celebra el Día Mundial de Higiene de Manos, que en la pandemia ha sido muy evidente, pero que es la medida más efectiva para disminuir el contagio de infecciones. Con lo cual, todos tenemos que aprender a hacer de forma correcta la higiene de manos y en los momentos correctos. Yo creo que es un buen día también para celebrarlo y recordarlo. Y como ha dicho Susana, deciros pues, que todo esto queda grabado, que todos los webinares que hacemos en el Foro de Excelencia los podéis ver ahí y se los podéis decir a personas de vuestro interés, de vuestro equipo, porque yo creo que esta es una sesión que seguro que va a ser de utilidad para poder verla después. Además, con todo lo que nos va a pasar, Carlos, y nos ha pasado en relación a una serie de bibliografía que yo creo que es de mucho interés. Así que muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Susana, y al club por darnos este entorno. Y somos personas y tenemos que trabajar con personas. Y eso es la base fundamental de lo que hacemos y lo que queremos conseguir, que las personas tengan una mejor salud y que las tratemos de forma humana. Así que por mi parte nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido
como digo yo, una hemorragia de placer. Estar con vosotros aquí. Controlada. Controlada. Una hemorragia controlada. Y nada más que haya lo que dices, solo lo único, os decía antes, una vez que sabes no puedes hacer que no sabes, y si sabemos lo que hay que hacer, pues hagámoslo. Si solo los que estamos aquí o los que vais a ver esto luego más tarde realmente tenemos ese ánimo de transformar, yo creo que conseguiremos grandes cosas y personalmente creo que no hay otro propósito y una misión mejor que esta. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. Hasta luego.